Tratando de recuperar el tiempo perdido debido a problemas de conexión, les dejo la serie de reflexiones y análisis basadas en la lección número 5, que tiene que ver con lo que ocurre después del Concilio de Calcedonia, digamos, las doctrinas que van surgiendo y que de alguna manera entran a poner en perspectiva, de pronto a desautorizar lo que había definido el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Pero antes de entrar como en la mente y en la retina de cada uno de ustedes, estos que son los principios del Concilio de Calcedonia, y es que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, uno solo. O sea, estamos aquí hablando de una persona, la única persona, una persona que es la que ejecuta, por decir algo así, las acciones eh, que realiza Jesús. Es la misma persona, que es perfecto en divinidad y en humanidad, o sea, plenamente divino, plenamente humano, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Esta es una realidad que debe entenderse a la luz de lo que de lo que dice el concilio y de lo que va a enunciarse, ya sea para reafirmar o para contradecir ese principio. Que tiene un alma racional y un cuerpo, y está refiriéndose entonces a su naturaleza humana, que es consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a humanidad. Es decir, tiene la misma esencia del Padre, comparte con Él su naturaleza divina, pero también es igual a nosotros en su humanidad. Como lo dice entonces, enseguida es semejante a nosotros, pero claro, la salvaguarda es que esta humanidad de Jesús se lleva a cabo sin pecado. Es engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la deidad. Aquí engendrado tiene que ponerse en perspectiva, como veremos más adelante, no significa que el Hijo de Dios haya tenido un comienzo, pero se utiliza la palabra unigénito, la palabra engendrado. Ya veremos de qué se trata. Pero en cuanto a su naturaleza humana, es nacido de la Virgen María, que por ser nacido de María es madre de Dios en cuanto a ser madre de Jesús en su humanidad. Porque al aceptar que Jesús es Dios y es hombre, pues hay una especie de enunciado que habla de la madre de Dios, la madre de Jesús en cuanto a su humanidad, no en cuanto a su deidad, pues precisamente porque Dios no tiene madre. Entonces es madre de Jesús, madre del Señor en cuanto a su humanidad. Ahora que Cristo Hijo, Señor unigénito, ha de ser reconocido en sus dos naturalezas sin confusión ni cambio, ni división ni separación. Esos son como los 8 enunciados básicos del Concilio de Calcedonia. Tendrían que revisar el libro para analizar un poco más detalladamente y otras teologías sistemáticas. Dicho esto, que aún después de haberse terminado el Concilio de Calcedonia, aparecen nuevos rebrotes doctrinales que al tiempo que usan el Concilio de Calcedonia, relativizan sus enunciados y entonces ponen a tambalear lo que ya se había dicho, utilizando algunos razonamientos que no son adecuados. Entonces uno de ellos es el monotelismo. Y lo que entra en cuestión es cuántas voluntades, mono significa uno, telos tiene que ver con la palabra deseo, y entonces el monotelismo decía que solo había una manera, un deseo, una manera de desear, una sola voluntad en el Hijo, en la persona de Jesucristo. El monotelismo entonces plantea esa problemática que más adelante va a tener que volver a replantear la iglesia en vista de esta doctrina. Entonces el Concilio de Calcedonia había dicho que la integridad de la realidad era, era, era clave de las dos naturalezas de Cristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Que la unión de ambas naturalezas se da, pero que no son dos personas, sino una sola persona con dos naturalezas. Es decir, que quien actúa es el Hijo, ya sea usando una naturaleza humana o una naturaleza divina. Que la persona del Hijo, no las naturalezas, es quien asume la responsabilidad de los actos, en este caso de los actos salvíficos. Es decir, cuando come, cuando vive, cuando respira, cuando habla, es el Hijo el que lo hace, pero lo hace a través de una de sus naturalezas.
quien asume la responsabilidad moral por las acciones es la persona del Hijo de Dios. Las naturalezas no tienen personalidad propia, como veremos en las definiciones que van a darse más adelante. En el monotelismo, que aparece más adelante, mucho después, unos 140 años, 160 años después del Concilio de Calcedonia, y el Papa Honorio, entonces surge esta doctrina de una mala comprensión del término persona. Y viene otra vez en juego que se asume que es una sola persona, pero aunque se decía que habían dos naturalezas, se retoma la idea de que solamente hay una voluntad y que hay una sola agencia operativa, es decir, que el Hijo solo opera a través de una naturaleza. Pero que esta naturaleza es solamente divina y por eso aparece la forma de su enunciado, ya sea monotelismo o monoergismo. La afirmación pone en peligro el concepto de la integridad de la naturaleza humana de Cristo, la cual al no ser libre de la naturaleza divina sería imperfecta. De nuevo, se trata de oscurecer la naturaleza humana, se trata de opacar la voluntad humana de Cristo, su pensamiento, inclusive sus afectos. Aquí valdría la pena hacer uso del concepto que ha ido reafirmando la psicología acerca de que el alma está compuesta de mente, voluntad y emociones. Si uno sigue esta secuencia, pues digamos que la naturaleza humana de Cristo tiene estas tres potencias, estas tres dimensiones del alma. Se hablaría entonces de una humanidad a medias, de una humanidad oscurecida. Y siempre que esto pase, ya sea que se oscurezca, que se hable de una media o una incompleta divinidad o humanidad, básicamente lo que va a llevar como consecuencia es que en la realidad la redención en Cristo carecería de suficiencia. No sería suficiente la obra, ni será completa la obra de Cristo para cumplir la justicia infinita y divina de Dios y por tanto, entonces esa salvación de Cristo será ineficaz. Si oscurecemos también la faceta humana, tampoco lograría este sacrificio ser aceptable porque no se identificaría plenamente con la condición humana. De ahí que hay que aceptar que el ejercicio de la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana, es un ejercicio pleno y completo. El Concilio de Constantinopla en el 680 había condenado entonces un poco después esta enseñanza, aclarando entonces que hay dos voluntades, hay dos modos naturales de obrar y que las dos voluntades y modos de obrar no están divididos ni mezclados ni se oponen mutuamente. La voluntad humana se somete y sigue a la voluntad divina. Lo mismo ocurre con el modo de obrar humano. Los bíblicos, como el que algunos vamos a referir en la clase, son Juan 6:38, en el que el Hijo de Dios dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí entonces está hablando de su voluntad humana. Mateo 26:39 dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y también la versión paralela en Lucas, ¿no? No se haga mi voluntad, sino la tuya, que es muy importante, Lucas 22:42. En estos textos se habla de una voluntad distinta de la divina. Ahora, ¿por qué? Porque en el concepto que surge a partir de la Trinidad, que también había quedado establecido un poco atrás en el Concilio de Nicea, se determina que la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están en perfecta armonía, están en perfecta coherencia, están en un consenso pleno y perfecto, de manera que este tipo de frases no se darían al interior de las personas de la divinidad. Por tanto, se deduce que cuando Jesús da esta expresión no lo hace apelando a su naturaleza divina, a su voluntad divina, sino a su voluntad humana. Este tipo de enunciados son los que nos ayudan a interpretar de una manera más coherente los textos que estamos teniendo frente a nosotros. Entonces, como decimos, la voluntad divina, no la humana de Cristo, sino la voluntad divina es la misma del Padre, ¿no? En el sentido en que tiene una perfecta correspondencia. Ahora leamos las palabras de Cristo hablando de su vida terrenal. Juan 10:18 dice: tengo poder para ponerla, es decir, morir, y para volverla a tomar, es decir, resucitar. De Cristo habla de recibir del Padre un mandamiento que implicara obediencia y sumisión, por cuanto el Padre tiene la misma esencia y dignidad divinas del Hijo. Ahí eso es muy importante entender. No se trata de que el Hijo obedezca al Padre en el sentido de su naturaleza divina, porque al ser Dios, el Hijo no tiene necesidad de eso.
porque son una perfecta y una voluntad, diríamos, armoniosa, perfectamente entre las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí cuando hablamos es de la humanidad humana, la que tiene una acción de obediencia y sumisión, pero como veremos dentro de la posibilidad de no obedecer, es decir, dentro de una voluntad libre, espontánea y no presionada. ¿Por qué es tan importante, como decimos entonces, que la voluntad humana del Hijo sea libre y que sea perfecta? Porque de otro modo el sacrificio de la cruz, volvemos al mismo punto. Si esto no queda suficientemente aclarado, lo que sigue es que toda la obra de salvación realizada por Jesucristo sería insuficiente, sería motivo de una coacción, de una imposición a la fuerza, y no serviría, sería, guardadas las proporciones, algo similar a una oveja o a un cordero que llevan al sacrificio, tal como ocurría en Levítico en expiación por el pecado de un ser humano o de todo el pueblo, como en el caso del Yom Kippur, cuando se sacrificaba un macho cabrío por los pecados de Israel. Entonces el hecho es que el macho cabrío que es llevado al sacrificio va llevado contra su voluntad, es sacrificado contra su voluntad, y eso hacía que ese tipo de sacrificios tuviera que repetirse una y otra vez, y realmente eran aceptos más desde una actitud de perdón de Dios que desde una suficiencia del sacrificio. Por eso es que el valor del sacrificio de Cristo es tan alto, porque es un sacrificio pleno, es un sacrificio desde la humanidad libre, espontánea de Jesús, que adopta esa naturaleza. Y entonces es por eso que es tan importante declarar eso desde el plano doctrinal, racional, argumentativo, teológico. Volvemos y decimos, si Jesús fuera allí obligado por la fuerza para cumplir un ministerio, una función o una labor que él en el fondo no quisiera hacer, pues ese sacrificio no tendría eficiencia, no tendría el valor infinito que requiere para satisfacer la justicia. Con el tiempo aparecen nuevos razonamientos que desvían un poco lo que el Concilio de Calcedonia había dicho, y que vuelven a hacer resurgir las herejías, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea de asumir que la naturaleza humana de Jesucristo es impersonal. Esto es un intento casi que de resucitar el nestorianismo, que decía que la naturaleza humana de Jesús tenía su propia persona, olvidando que la persona que actúa usando la naturaleza humana de Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo, es la persona del Hijo de Dios, la persona del Verbo, que para nuestro caso es lo mismo. Este razonamiento surge de considerar que el Verbo asumió una naturaleza humana. León nuevamente la corrección a la herejía al afirmar que la naturaleza humana de Cristo era impersonal, es decir, que esta naturaleza no tiene persona por sí misma, sino que es impersonal, es decir, que es la persona divina, la persona del Hijo de Dios, la que usa, por decirlo así, la que le da subsistencia a la naturaleza humana. Entonces, hay una sola persona, la persona del Hijo de Dios, la persona de Jesucristo, la persona del Verbo. Recordemos que estos atributos son los nombres del Señor, ya lo habíamos visto en unas lecciones anteriores, pero repetimos, en ocasiones la persona del Hijo actúa o utiliza su naturaleza divina, en ocasiones utiliza su naturaleza humana. Más de Aquino propuso que la persona de Cristo es virtualmente compuesta, porque subsisten dos naturalezas, es decir, tiene dos razones de subsistir. El Hijo de Dios, que subsiste desde la eternidad, la naturaleza divina extiende su infinito poder de subsistir a la naturaleza humana en el momento de asumirla como suya. Todo lo que pertenece a las naturalezas es doble, pero hay un solo yo que en ocasiones se expresa y actúa como Dios y otras veces como hombre. ¿Cuál sería el trabajo del teólogo al leer la Escritura? Desde una perspectiva cristológica, atendiendo a la dogmática enunciada desde el Concilio de Calcedonia, pues discernir, identificar en qué momento el Hijo de Dios está haciendo uso de su naturaleza divina, en qué momento hace uso de su naturaleza humana, pero al mismo tiempo, importante aclarar, es la persona del Hijo de Dios, la persona de Jesucristo, la persona del Verbo, quien está realizando la acción, es el responsable moral de las acciones. También otra doctrina que aparece es afirmar que hubo mezcla de las atribuciones, de las potencias de las naturalezas divina y humana. Entonces,
Eso que se llama comunicación de atributos aparece, por ejemplo, en los enunciados de Juan Damasceno. Estos hombres, por decir estas cosas, no necesariamente es que tuvieran la intención de decir una herejía, sino que llegaban a estos razonamientos a través de unos procesos, pero que finalmente desembocan en herejías. Aquí aparece el adopcionismo o herejía española, que es asumir que que Jesús es hijo adoptivo de Dios como hombre, y por tanto disminuye la dignidad de Jesús como Dios. Fíjense cómo se pendula, ¿no? Se reduce aquí es la divinidad del Hijo de Dios, en este caso, la divinidad de Jesucristo. Y son estos dos hombres, Félix de Urgel y Elipando de Toledo, quienes, siendo obispos, sostenían que, aunque Jesús es hijo propio de Dios, engendrado del Padre, al mismo tiempo era hijo adoptivo espiritual de Dios a partir de su bautismo en el Jordán. Bueno, ahí aparece que si se quiere, una retoma del docetismo, del gnosticismo de los siglos segundo y tercero después de Cristo, pues justamente porque se lee el texto desde una perspectiva muy limitada y sobre todo pasando por alto el arduo trabajo que hicieron los obispos en los concilios de Nicea en el 321 y en el concilio de Calcedonia en el año 451 y más adelante inclusive en el 608 en el concilio de Constantinopla. Antes de padecer de confusión doctrinal, estos obispos pretendían ganar para la fe cristiana a los musulmanes españoles, quienes sostenían que Jesús era un gran profeta e hijo adoptivo de Dios, pero no hijo de Dios o Dios como tal. Esa es una de las diferencias que tenemos con el Islam, que por cierto, al ser una religión monoteísta, asume que Jesús es un profeta, pero no va a aceptar que Jesús sea Dios. La herejía española es volver a Calcedonia nuevamente y decir que hay un solo hijo, hay una sola persona, pero que la naturaleza humana es usada por el Hijo de Dios, y entonces nuevamente se retoma lo que decía Calcedonia: el Hijo de Dios es plenamente hombre y plenamente Las enseñanzas erróneas entonces oscilaron, como vimos, de un extremo a otro. Enfatizaban Jesús hombre, Pedro Lombardo, mirando casi que reduciendo la humanidad de Jesús a nada, Tomás de Aquino, que por otro lado trata de hacer un trabajo muy racional y válido para adecuarse a las doctrinas del Concilio de Calcedonia. Pues hay que recordar que Tomás de Aquino vive ya 700 años después del Concilio de Calcedonia. Ya hay otras categorías filosóficas, otras problemáticas, los lenguajes, los idiomas se replantean y tienen que volver a reconstruirse, si se quiere, o más bien actualizarse, será la palabra más adecuada, lo que inicialmente había dicho el Concilio de Calcedonia, que es finalmente lo que también hacemos nosotros desde la teología hoy día, es tratar de actualizar esos conceptos para hacerlos inteligibles en nuestro contexto. Tomás de Aquino niega que la voluntad humana de Cristo quisiera siempre lo que Dios quería. Entonces aquí tal vez hay un desfaz muy leve, pero surge justamente debido a la tensión que se da en Lucas 22:42 cuando dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí se ve un poco es complejo también darle una explicación satisfactoria a ese pasaje. Y para Tomás de Aquino entonces sencillamente que no hay, dice que no hay una libertad de contrariedad, es decir, elegir libremente no obedecer, ¿sí? De nuevo, entonces ahí estaría negando Tomás de Aquino, aunque no de una manera tan grave como otros pensadores anteriores, que esta libertad era plena y era espontánea. ¿Cómo es necesario entonces que un teólogo, que un pensador cristiano asume, sobre todo a sabiendas que ya hay unos desarrollos teológicos que se han hecho en la historia, cómo a veces se oscila, se pendula, se acentúa a ser una parte de la verdad a expensas de la otra, o de otras verdades que componen una unidad, diríamos, epistemológica, una unidad teológica, pues que se desliza hacia un lado solamente y acentúa una faceta de la verdad, oscureciendo otras. Entonces Tomás de Aquino, que se considera el doctor iluminado de la Iglesia, uno de los teólogos más importantes de la Iglesia medieval, negaba la limitación del entendimiento humano de Cristo, que se da en forma de ignorancia, ¿no? Y miramos en textos como Marcos 13:32 y Lucas 2:52, que dice que efectivamente por momentos o en épocas de su vida, el conocimiento humano de Cristo, que será parte de su naturaleza humana, estaba también limitado, se encontraba oscurecido.
así como también se habla entonces, al estar oscurecido, el conocimiento de Cristo, su conciencia humana, iría en un proceso de desarrollo progresivo. Y bueno, al entender eso, también entonces tendríamos que buscar cómo hace Cristo para no equivocarse, cómo hace Jesús para no actuar indebidamente, para pecar si también su entendimiento estaba oscurecido. Entonces el elemento importantísimo que también tenemos que poner digamos, a validarse dentro de esta dinámica es la unción y el apoyo constante del Espíritu Santo, como veremos. Entonces, física y psicológica de Cristo consistía en decidir cumplir o no cumplir el mandamiento del Padre. En el segundo caso, pues hubiera pecado, pero no pecó. Entonces había una sujeción a la voluntad divina de Cristo debido a que era dirigido plenamente por el Espíritu Santo. Esa es muy clave. Quisiéramos decir allí que al ser una experiencia única, es decir, solamente un ser en el universo, en Dios mismo, ha podido asumir esas dos naturalezas, pues la situación no hay cómo cotejarla, no hay una experiencia humana parecida a la de Jesús. En este orden de ideas, pues la concepción que tenemos es que si la naturaleza humana estaba limitada por una condición física, por una condición que corresponde a la naturaleza humana, sin pecado hay que aclarar, entonces se requería del auspicio, del apoyo constante y pleno del Espíritu Santo. De ahí que también podemos llegar a la conclusión que al Espíritu Santo o el Espíritu Santo le fue dado a Jesús de una manera impresionantemente abundante para ayudarlo, para guiarlo, para fortalecerlo, para conducirlo, para orientarlo a lo largo de su vida. Una serie de aproximaciones que se dan desviándose en unos casos de manera grave, como en la herejía española o el monotelismo, pero también de una manera leve, como tal vez lo apareció, o más bien como pareció insinuarlo Tomás de Aquino en la Edad Media. Y es que definitivamente como estudiantes de teología, en específico de cristología, tenemos que hacer reflexiones constantes en torno a lo que se ha dicho sobre lo que consideramos pilares de la fe cristiana, que nos sirven sobre todo para enseñar la doctrina, para hacerla inteligible, para comunicarla a otros a través de este importante trabajo que llamamos hoy día teología y en este caso particular cristología.